Felipe Pingló Alba. De su vida se sabe poco. Lo conocemos más a través de sus composiciones. Sus admiradores lo llaman el bardo inmortal. Sus orígenes fueron modestos. No tuvo estudios superiores y menos aún musicales. Sin embargo, nació con un talento extraordinario. Compuso valses fundamentales en la historia del criollismo peruano. Ese es Felipe Pingló Alba. Y esta es su historia. Sus padres fueron Felipe Pingló Meneses y María Florinda Alba. Ellos vivían en los barrios altos y en agosto de 1898 se casaron en la iglesia de Santiago Apóstol del Cercado. Casi un año después, el 18 de julio de 1899, fruto de ese matrimonio, nacería Julio Felipe Federico Pingló Alba, el gran Felipe Pingló. Estoy en la cuadra 14 del Jirón Junín, en los barrios altos. Antes se llamaba la calle del Prado. Aquí nació y vivió sus primeros años Felipe Pingló. Este era un barrio tradicional, con pulperías y el italiano de la esquina, como se le llamaba al bodeguero. A los 8 días de nacido, Felipe Pingló quedó huérfano. Su madre, María Florinda Alba, murió de uremia, que es una enfermedad provocada por insuficiencia renal. Ella tenía menos de 30 años. Eran los difíciles años de la posguerra y la familia Pingló era de muy modesta condición, así que no les quedó otra que enterrarla en un nicho temporal en el Cementerio General de Lima. Por fortuna, las hermanas del padre de Felipe Pingló se hicieron cargo de él. En 1909, el futuro compositor también perdería a su padre, el señor Felipe Pingló Meneses. Es decir, a los 10 años, Pingló era huérfano de padre y madre. Pero como vimos, sus tías lo cuidarían con cariño y devoción. Por esos años, gobernaba por primera vez el presidente Augusto B. Leguía y el movimiento obrero cobraba fuerza en sus luchas reivindicativas. En el primer cuarto del siglo XX, Lima era todavía una ciudad muy pequeña. Los primeros inventos y adelantos tecnológicos empezaban a darle una nueva fisonomía a la ciudad. Claro que estos adelantos serían asimilados principalmente por las clases acomodadas. A esas alturas, en el Perú no existía una industria discográfica. Por eso, el año 1911 marca un hito en la historia de la música criolla. El dúo integrado por Eduardo Montes y César Manrique viajó hasta Nueva York para grabar el primer disco de música criolla de nuestra historia. En ese mismo año, Felipe Pingló comenzaba sus estudios secundarios. Junto a la música, el fútbol fue otra de sus grandes pasiones. Como buen palomilla de barrio, Pingló era todo un pelotero. Incluso llegó a jugar en varios clubes amateurs, hasta que una lesión a la rodilla lo alejó de las canchas. Se dice que Pingló concurría asiduamente a la Biblioteca Nacional y como gran lector se fue haciendo de un amplio vocabulario. Su amigo y compadre Pedro Espinel, apodado el Rey de las Polcas, lo recordaría como un caballero con léxico. A los 17 años compuso su primer vals, Amelia. Sus amigos del barrio fueron los primeros en escucharlo. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada, todita mi dicha y todo mi tesoro.
A su barrio de toda la vida, los Barrios Altos, Pinglo le compondría un hermoso vals, De vuelta al barrio. Felipe Pinglo no solo le compuso al amor, sino también a canillitas y obreros. Probablemente su vals más célebre es El plebeyo, que cuenta la historia de amor entre un hombre de clase popular y una mujer acomodada. Además de canciones al amor y al desamor, o al barrio y a sus personajes, Pinglo le compuso al club de sus amores, Alianza Lima. ¡Viva la alianza, señores! Felipe Pinglo siempre padeció de un frágil estado de salud, que empeoró por la vida bohemia que llevaba. Las reuniones sociales, donde participaba activamente mostrando sus composiciones, se prolongaban hasta altas horas de la noche. Al despertar, amargo es, al fumar, se la emprende el placer. Ayer como luego de... La obra de Pinglo sorprende por la calidad literaria de sus composiciones. Del mismo modo, su melodiosa música le dio personalidad a la canción criolla. No más amor, no más querer. Amor traidor. Felipe Pinglo fue un autodidacta, un genio creativo que no necesitó de altos estudios formales para desplegar su talento como compositor. En 1935, Felipe Pinglo Alba se presentó por única vez en la radio. Lo hizo a través de Radio Internacional. Ese día interpretó El espejo de mi vida. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad. Y el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha brindado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente. En la entrevista, publicada en el semanario El Cascabel, que por entonces era dirigido por Federico More, Felipe Pinglo mostró su fe en la ciencia y en el bisturí para mejorar su estado de salud. Sin embargo, lamentablemente no fue así. También habló del Vía Crucis, de los sacrificios que tenían que pasar los compositores para poder grabar sus temas. Felipe Pinglo agonizó durante varios días en su casa de la calle Penitencia, esta misma, cuadra 2 del actual Jirón Paruro. Estuvo rodeado de sus familiares y amigos que se turnaban para cuidarlo, para asistirlo. Cuando se acercaba su momento final, Pinglo pidió la presencia de su confesor, el padre Vicente Arahuete, quien le dio la extrema unción. Uno de sus hijos dijo: mi padre rezó una oración bellísima y después se despidió de nosotros. Pinglo murió poco después de las 5 de la mañana, el 13 de mayo de 1936. En la partida de defunción de Felipe Pinglo no se especifican las causas de su muerte. Sin embargo, un amigo suyo, Pedro Espinel, dijo que había muerto de tuberculosis, y esta versión la corroboró el hijo del médico que lo atendía en su domicilio. Pinglo murió antes de cumplir 37 años, realmente joven, y de inmediato se convirtió en una leyenda. Porque es apellido de la faz del mundo. Inmediatamente después de su entierro, sus amigos más cercanos crearon el centro musical Felipe Pinglo Alba. La idea era difundir su obra y honrar su memoria. El cancionero de Lima se refirió a la desaparición del bardo de esta manera: ha muerto Felipe Pinglo. Es decir, la noticia de la muerte de Pinglo pasó casi desapercibida. Esto refleja un hecho significativo. La obra de Pinglo era conocida solo a un nivel muy local, de barrio, y más específicamente de Barrios Altos. La reivindicación de su obra
llegaría pocos años después de su muerte. Sus composiciones sirvieron de marco musical a películas como El guapo del pueblo, El gallo de mi galpón y Corazón de criollo, todas proyectadas en Lima en el año 1938. De esta manera, 2 años después de su muerte, el compositor recibía un merecido reconocimiento y saltaba del humilde cancionero a la pantalla grande. El 26 de octubre de 1958, sus restos fueron trasladados del cuartel Santa Rebeca, donde fue sepultado originalmente, hasta el mausoleo que ocupa en la actualidad. En 1939, durante el gobierno de Óscar Benavides, se prohibió que se toquen en la radio temas de Pinglo, como El plebeyo, La oración del labriego y Sueños de opio. El motivo era el supuesto carácter subversivo de sus letras. Asimismo, el músico piurano Enrique Pozo afirmó que las autoridades del gobierno habían atribuido la autoría del plebeyo al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. A casi 80 años de su muerte y 115 de su nacimiento, el nombre de Felipe Pinglo nos puede resultar muy familiar, pero en realidad de sus composiciones sabemos poco. Al hablar de criollismo, siempre recordamos al plebeyo, pero su obra es inmensa y va mucho más allá de una canción. Como dijo José María Arguedas, Pinglo, con sus canciones, ayudó a los propios limeños a amar y conocer Lima. Arguedas tenía toda la razón. Pinglo es parte de nuestra historia musical, surgida del pueblo y repleta de extraordinaria sensibilidad. Llena de humildad. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial. Sin duda, Felipe Pinglo fue una influencia importante para compositores que vinieron después de él, como Serafina Quinteras o Chabuca Granda, entre otros, y hasta el día de hoy sigue siendo un punto de inspiración para las nuevas generaciones de poetas y de músicos. Este programa ha sido un humilde intento para hacerles conocer y tal vez valorar más la obra del bardo limeño Felipe Pinglo Alba. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo,